Buenas. Buenas. ¿Me Hola, escuchan? ¿Se escucha bien? yo creo, sí, yo escucho bien. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, buenísimo. Vamos a esperar entonces que se nos unan algunas personas Claro, para poder dar inicio. por supuesto. ¿Cómo estás, Gary? Súper bien, usted Muy bien, aquí también. en casa, guardado. Eso está bien, así es. ¿Y ustedes también? ¿O También. si están atendiendo? No, 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 o sea, los que trabajan en hospitales, cosas así, pero no, no se está atendiendo. Ok, listo. Así es. Se está uniendo la gente, se está uniendo. Sí, Vamos, tenemos que. vamos a esperar que haya una cantidad considerable de personas Claro, para poder dar inicio. claro, dame un segundo. Hola chicas, ¿cómo están? Es mi primer en vivo, entonces estoy nervioso, estoy sudando. Aparte que está haciendo mucho calor aquí. Hola María José, ¿cómo estás? Para los que apenas se están uniendo, vamos a hablar de terapia de la motora oral con el fonoaudiólogo chileno Álvaro Cepeda. Aquí estoy. Eh, Aquí está Álvaro, él nos va a estar acompañando en este live. Les estaba comentando a las personas que están ahorita conectados que vamos a hablar sobre motor oral Súper, y sí, vamos a iniciar con algunas preguntas. Sí queremos como que aprovechen el espacio para que puedan también hacer preguntas a usted a los dos, a los dos. con respecto bueno, sí, a los dos, pero vamos a ver cómo nos va. Sí, va. Eh, con, con respecto a la motora, ¿verdad? Sí, así es. Vamos a esperar, llevamos 30. Creo que podemos empezar como a los, no sé, 40 personas más o menos. O usted Sí, me dice si empezamos ya. y no, yo creo, a ver, veamos quedan 2 minutos, empezamos a las 3 justo como habíamos mencionado, o sea, por lo menos quedan 2 minutos para las 3 aquí en Chile, allá quedan 2 minutos para las 13, ¿no? Para la una, sí, exacto. Ah, vale. Empecemos a la 1 en punto, yo creo que demos 2 minutos y empezamos, ¿o no? Listo. No. Hola Raquel Castillo, está saludando. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, hola. Muy bien, excelente. Ya estamos llegando a 40 personas. Hola Pamelita, Pamela.
Hola Marta. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué te parece, Gary? Ok, listo. Voy a proyectar la presentación entonces. Muy Vamos a ir viendo, para que las chicas entiendan la dinámica, vamos a ir viendo un poco de una presentación que preparamos y vamos a ir como hablando. En realidad es como de charla, ¿verdad? De hablar, sobre la terapia oral y qué podemos hacer ahora desde casa, que es tan importante que los padres de familia apoyen el proceso desde casa, ¿verdad? Igual nosotros como terapeutas o fonos, guiarles en este proceso. Bueno, igual a los mismos colegas, ¿verdad? así es. ¿Qué podemos ir haciendo? Entonces vamos a ver, voy a dar vuelta a mi cámara. Vale. Ok, denme un momento. Se está viendo, así se ve. Muy bien. Sí se Bueno, ve. contarle a la gente que en realidad, bueno, este es nuestro primer live con Gary. Sí, La idea es que efectivamente hablemos, conversemos, si hay preguntas y quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema que nos vayan comentando, estamos revisando igual ahí, así que sería ideal ir comentando, vamos, tenemos preparada una presentación, pero en realidad la idea es que también se vaya dando un espacio de conversación con los colegas para que en realidad sea algo ameno en este día. Muy bien, exacto. Bueno, entonces vamos a ver algunas preguntas que nos podríamos hacer. perfecto. La primera es, ¿cuáles preguntas se puede hacer un padre de familia para saber que su hijo necesita una valoración de sensibilidad intraoral? La segunda, Perfecto. ¿cómo saber que mi hijo tiene alteraciones de la alimentación de base sensorial o conductual? Perfecto. Luego, aclaremos un poco de conceptos sobre hiporresponsividad e hiperresponsividad. Y empujar la lengua para que se mantenga dentro. Perfecto. ¿Estará correcto eso, sí o no? Bueno, vamos ahorita a abarcar esto y después vamos a continuar con la presentación. Sí, por Pero supuesto. entonces hablemos de esto, Álvaro. Perfecto. Comencemos con la primera que mencionaba, era sobre a qué preguntas hacer, ¿era o no? Sí, ¿qué pregunta se puede hacer el padre de familia para saber si su niño necesita una valoración de sensibilidad intraoral? Perfecto. Yo creo, y bueno, y mi opinión es que en realidad, bueno, el tema sensorial oral cada vez más ha ido teniendo un espacio dentro de nuestra evaluación, cosa que antiguamente no se veía muy seguido. O sea, en realidad nos enfocamos más en lo motor. Y hoy en día el tema sensorial ha ido entrando en nuestra formación, en nuestra evaluación y en nuestro tratamiento, porque efectivamente hay varios niños que en realidad tienen problemas sensoriales orales. Yo creo que las preguntas principales tienen que ver, yo creo que aquí hay que enfocarse también en los sistemas sensoriales, en el táctil propiamente tal, y yo creo que uno de los signos también que también engloba lo oral, creo yo, es que también hay signos sensoriales también muchas veces que están fuera del oral y que también tienen que ver con otras partes del cuerpo. Yo creo que es la primera pregunta, si efectivamente la conducta de un niño frente a un estímulo sensorial, un estímulo sensorial me refiero a un estímulo táctil, si la conducta de su hijo o hija frente a un estímulo táctil es adecuado o no desde el punto de vista de la respuesta, porque efectivamente lo que medimos es una respuesta, que es una respuesta de la conducta de su hijo. No medimos sensibilidad porque al fin y al cabo la sensibilidad sería algo más fisiológico, cosa que no tenemos desde el punto de vista de algunas herramientas para evaluar la sensibilidad y por eso que hoy en día ha aparecido este concepto de la hiperresponsividad y de la hiporresponsividad. No sé, ¿tú qué crees, Gary? Exacto. La pregunta nace porque, por ejemplo, a mi consulta han llegado papás
que me dicen, más que todo de chicos que tienen sospecha de TEA, que ellos creen que los niños son hipersensibles, ¿verdad? Y me dicen que porque se sacan la comida de la boca, porque no soportan estar en fiestas de cumpleaños o que canten cierta canción, o son muy selectivos con la alimentación, solo comen cierto tipo de comidas con ciertas texturas, no les gusta estar sucios o no les gusta estar llenos de plastilina o algo así. Entonces, ellos dicen, entonces yo creo que tiene TEA. Y entonces es ahí donde yo les digo, bueno, el TEA, bueno, les explico qué es TEA, ¿verdad? Cuáles características podríamos encontrar dentro de este espectro que es tan grande, ¿verdad? Que la parte sensorial es como es un área, ¿verdad? Sin embargo, les digo, bueno, nosotros como terapeutas de lenguaje no tenemos una formación tan específica en sensorialidad como un terapeuta ocupacional que sí es ya especialista en el área de integración sensorial. Sí. Y sí les explico, o sí me gusta que quede claro el término de hiperresponsividad e hiporresponsividad para irlos como sacando también o ir educando al padre de familia de qué ir determinando y qué ir leyendo, porque también muchos papás cuando empiezan a ver como esos signos de alarma en sus hijos, empiezan a buscar en internet y a leer y a leer y a leer documentación o bibliografía que está muy desactualizada o muy descontextualizada también. Entonces empezamos como padres de familia en la búsqueda de la información y empezamos a llenarnos de tanta información que nos llevan a cometer ciertos errores o ciertas acciones que no benefician en sí un proceso con su hijo. Sí, claro. Sí. Como el de la última pregunta de empujar la lengua para que se mantenga dentro. Claro. ¿Qué me pasa con los niños con Down, por ejemplo? Sí, que algunos tienen protrusión lingual. Efectivamente. Sí, yo abordando esa pregunta que yo creo que es clave porque ocurre siempre, yo diría que es una pregunta clásica y una pregunta que nos pasa a todos, creo yo, y que también le pasa a todas las madres, los padres, los cuidadores. Creo que en realidad, efectivamente, el tema de la lengua es uno de los recursos que en realidad, bueno, primero es uno de los recursos que más trabajamos, creo yo, como logopedas, como terapeutas del lenguaje, como fonoaudiólogos. Y yo creo que el empujar la lengua tiene que ver con algo también más conductual que un trabajo más sensorio-motor. Yo creo que yo soy más de una línea más sensorio-motora de tratamiento, y yo creo que el trabajo de empujar la lengua no sé si trae más beneficio. Por lo menos no he visto artículos científicos que hablen de que si eso no es recomendable. Yo creo que parto desde ahí. Pero sí lo que puedo decir es que yo creo que para que una lengua o la función muscular de todos los músculos extrínsecos de la lengua efectivamente cambien de patrón de movimiento o cambien de plano de movimiento, yo creo que lo importante es avanzar en los planos de movimiento en la misma función estomatognática, o sea, llevarla hacia otras funciones estomatognáticas, como por ejemplo que el niño mastique más, como por ejemplo que el niño realice mayor tipo de actividades desde el punto de vista motor, más que hacer algo tan pasivo como empujar o no empujar. Yo creo que eso es una herramienta muy pasiva, que es una herramienta que en realidad pasa más a lo conductual, creo yo, y a mí me gusta más ligarlo a actividades sensorio-motoras, cosa de que avance y evolución en etapa motora, en los planos motores, creo yo. Sí, aparte, considero que nosotros, o parte de la intervención que tenemos que hacer, como usted dice, es con actividades de vida diaria y de un aprendizaje natural, ¿verdad? Porque igual, podemos decirle a un niño que tenga una capacidad de comprensión promedio que su lengua tiene que estar dentro, pero de ahí no, o sea, por más que queramos empujar la lengua y decirle que sienta la saliva y todo esto, ¿verdad? Pues de ahí no vamos a pasar. Siento que el niño en el momento que comprende y
y aprende, ¿verdad? Cuándo está correcto y cuándo me beneficia, porque si ellos ven el beneficio del cambio de postura en su lengua, pues el aprendizaje es más significativo. Sí, claro. Sí. Yo, lo otro que quería mencionar, Gary, no sé si o ibas a comentar algo más. No, dígame. Que efectivamente las lenguas son músculos extrínsecos y intrínsecos, entonces cuando uno utiliza el dedo, estás utilizando una estrategia terapéutica, al fin y al cabo, una terapia digital. Y efectivamente estás estimulando un músculo que probablemente estés estimulando, lo más probable, a lo mejor, más protrusión, retracción, pero estás trabajando igual en el plano sagital. Por lo tanto, no estás trabajando en el plano frontal o en el transverso, que es el objetivo de sacar la lengua de la protrusión, porque la protrusión es netamente estimulación sagital. Y por lo tanto, yo creo que hay que ir mirando otras cosas más allá. Y también lógicamente el desarrollo motor también del niño, que también es importante. Eso quería como puntualizar. Sí, 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 claro que sí. Sí, de hecho, yo he conversado con colegas donde hablamos sobre esto, sobre esta técnica, entonces yo les decía, bueno, la lengua es un músculo y Claro. en el momento que hacemos un ejercicio en esa dirección, ¿verdad? De estar empujando la lengua hacia adentro, más bien lo que estamos creando es que la lengua tome más fuerza y responda a la resistencia que le estamos poniendo a la hora de estar metiendo el dedo en la boca, ¿verdad? Entonces, más bien vamos a propiciar que la protrusión aumente Claro. en Sí, este caso. efectivamente. Sí. Ahora, otra de las preguntas que hay ¿Cuál? es qué tipo de alimento le puedo dar a mi hijo para iniciar el proceso de alimentación. Wow, eso es una gran pregunta, diría yo. Una gran pregunta que tiene, que es complejo, yo creo, ¿ah? Pero en realidad, yo, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo siempre por etapa motora. ¿Ah? Ahí surgió alguna. Sí, dice que la colega dice que le ha funcionado enseñar a la familia la colocación en el uso del kinesiotape por la noche. Ya, perfecto. Sí, el uso. Sería bueno también saber que en dónde coloca el taping, Sí, claro. ¿verdad? Sí. Ahora, el tape, yo soy un fan del tape, no sé si fan llamarlo, pero en realidad eh, yo utilizo el tape de manera complementaria y no de manera pasiva. Creo que el tape hoy en día y los artículos científicos han ido hacia la aval de que efectivamente el tape tiene que complementarse con alguna actividad motora de por medio. Ahora, en la noche, generalmente el uso que tiene el tape, que no estoy diciendo que sea incorrecto, el uso que tiene el tape en la noche generalmente es un tape más correctivo, más de postura, más de colocación en la postura. Efectivamente, en el orbicular, perfecto, para que cierre. Sí, el tape de orbicular en la noche, efectivamente, para mí, tiene que ver netamente con un tema específicamente más de postura oral, de postura de cierre de labio, el cual me parece que está dentro de la opción, pero yo creo que también sería ideal también agregarle también como la opción también en el día para que complemente alguna rutina motora, que hoy en día es lo que generalmente la evidencia menciona que efectivamente súper bien. Con ejercicios anda bastante bien el tape. El tape hoy en día la evidencia lo recomienda. No Sí, tenemos de mucha hecho, evidencia todavía en tape de cara, pero en realidad se está recomendando bastante bien. Sí, Dino, Cari. sí, de hecho yo cuando coloco tape, lo he usado en alimentación, hasta en posición de fonemas, ¿verdad? De sonidos, por ejemplo, en el miloioideo, que nos ayuda a la retracción lingual. Entonces, por ejemplo, cuando estoy dando terapia de alimentación, coloco el tape de manera preparatoria para trabajar con el tape puesto. No, igual lo envío para casa, pero lo que pasa es que ya ahí, como dice ella, o el bebé se lo quita o ya a los 2 días hay que quitarlo, ¿verdad? Retirarlo y cambiarlo. Lo Sí, que pasa ahí es la constancia con el uso del tape, sí, claro. porque si vienen cada 15 días a sesión o una vez al mes por no sé, por distancia, por economía o lo que sea, pues el, el, el resultado no va a ser el mismo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí la colega efectivamente dice que efectivamente, claro, como todos los pacientes, hay pacientes que se lo quitan, hay otros que duran un poco más, hay varios factores que intervienen en la duración también de un tape.
Y también efectivamente la saliva y también el tema mismo de la alimentación en un niño que también lógicamente bota también comida, por lo tanto efectivamente hay un tema con el tape. Ahora, lo que sí yo puedo decir del tape, y no solamente yo, sino que la evidencia, y hubo una revisión sistemática el año pasado, el 2019, muy buena de tape, pero era una revisión sistemática no de tape de sistemas tomatognáticos, sino que era una revisión sistemática de tape más de extremidades, el cual mencionaba que efectivamente cuando el tape se utilizaba complementario a un trabajo motor, efectivamente era significativamente mayor la eficacia versus comparando con la terapia clásica. Por lo tanto, efectivamente el tape, cuando se complementa con algún tratamiento motor, es más efectivo. Y eso lo dice hoy en día la ciencia. Así que yo creo que se invita a que usemos tape. El punto principal es que hay algunos que duran más pocos que otros y ahí viene otra cosa. Sí, ahí va a depender mucho de la marca del tape, También. de la técnica del terapeuta que lo coloque, de limpiar bien el espacio o el área. Por ejemplo, yo en los niños con síndrome de Down no he podido poner tape en orbicular, porque Ah, la lengua de una vez, sí, sí. ¿verdad? Empiezan en esta posición y si lo que yo quiero es que la lengua esté dentro de la boca y con el tape no me va a favorecer Ocurre lo contrario. ese. Efectivamente me ha pasado y yo creo que también me ha pasado mucho con algunas mamás, me pasa que efectivamente tienden a hacer más protusión. Ahí salió otra pregunta, Gary, que dicen Ajá, alimentación vamos a por ver, dice, ah, eso, léelo. a mí me ha funcionado, no, mentiras, No, ay, me perdí. alimentación por etapa motora, podrían por favor desarrollar un poco. Ah, es lo que había surgido en la pregunta, ¿te acuerdas? Lo que había salido. La Ah, ok. alimentación por etapa. Efectivamente, yo creo, y yo por lo menos lo que yo recomiendo generalmente en alimentación, tiene que ver con etapa motora oral y en qué etapa motora oral recomiendo el tipo de alimento. Yo por lo menos utilizo bastante la clasificación del IDDSI, que es la clasificación internacional de las consistencias o de las viscosidades de los alimentos, también con los líquidos, pero si estamos hablando de alimentos, efectivamente, tiene que ver con qué tipo de alimentos va a ir desarrollando en base a la característica del alimento y también en base también a características también motoras orales, porque la lengua también no aprende a tener la fuerza suficiente para mover un bolo tipo puré versus un bolo tipo papilla o versus un bolo que tiene que masticar. Entonces, efectivamente, yo recomiendo la alimentación en base a la etapa motor oral, no en base a la edad cronológica, que ocurre bastante también eso, y me pasa bastante con las madres, y eso es algo que quiero mencionarlo. Es que, y me pasa mucho con los chicos con síndrome de Down, que las madres utilizan como el patrón normal de la edad, o sea, tienen año y medio y efectivamente están dando para masticar. Pero efectivamente la edad cronológica no va muy bien acompañada de la edad motor oral del niño. Entonces, cuando uno pone un desafío como un alimento que tiene mayor densidad y que necesita mayores habilidades específicas orales, comenzamos a tener algunas posturas más adaptativas. Entonces yo creo que hay que tener bastante cuidado con eso, en el sentido de aumentar bastante el tipo de alimentación en base a la edad cronológica. Yo siempre y propongo generalmente que esté acompañado de la edad motor oral, que es una de las cosas que yo por lo menos trabajo. No sé tú, Gary, qué comentas. Bueno, ahí en cuanto a ese tema, todavía me falta todavía estudiar. De hecho, aquel día que usted que vimos en el curso que diste con Raquel, en Fonodil, hablaste sobre alimentación y este tipo de pruebas Ah, y sobre esta clasificación. Y es muy interesante porque acá en Costa Rica, por ejemplo, comentaba con unos colegas, la formación en alimentación no está como, no es el fuerte todavía. Todavía en Costa Rica nos falta mucho en alimentación. De hecho, hace un tiempo, hace creo que un año, 2 años, eh, vino Ana María Forquín a dar un curso sobre alimentación y ella, bueno, traía una información muy, muy buena. Sin embargo, nosotros decíamos o comentábamos que sí nos falta, y nos falta bastante. Hemos hecho como, porque cuando hablamos de alimentación, por ejemplo, usted hablaba sobre la disfagia, ¿verdad? Que ya tiene una clasificación, un código y todo esto. pues.
pero aquí el tema que, por ejemplo, en las escuelas no tenemos como tantos niños con disfagia, por ejemplo, faringia, sino más que todo siempre queda como en la tapa oral. Sí, claro. Y muchos son de base sensorial. Aparte que veíamos dentro de la presentación que usted dio, que también la motora oral va muy ligado, pero que no está como dentro de esta clasificación, ¿verdad? Sí, Que nos decías. sí. En los trastornos de alimentación, efectivamente. Sí, o sea, Esa- sí, cuando hablamos de trastorno de alimentación, efectivamente tiene que ver con eso. En realidad, hoy en día, en cuanto a manuales diagnósticos de trastorno de alimentación, o tienes disfagia o tienes el ARFID, que son los trastornos de evitación y restricción que son típicos de los chicos con TEA o chicos con otro tipo de características, pero son más de la conducta alimentaria, pero desde el punto de vista fisiológico es la disfagia. Pero efectivamente tenemos un grupo en el cual se nos escapa de la disfagia, que son los que tú dices, pues efectivamente, que son estos chicos que tienen problemas a nivel de la etapa motor oral. Y esos chicos, cómo lo catalogamos? Lo catalogamos como disfagia oral, lo catalogamos como una disfagia sensorial, que también me han surgido algunas preguntas si existe la disfagia sensorial o si efectivamente es un trastorno miofuncional o no. Así es que en realidad ha sido como un tema en realidad. Preguntan si es que vas a dejar guardado el live. Yo no lo sé porque no tengo idea de eso. eh, Creo que sí, queda guardado por acá y yo voy a Ah, tratar de descargarlo y tal vez compartírselo a Álvaro y compartirlo en el Facebook, como para que todos lo puedan tener acceso. Hay una pregunta por acá de Marieta que dice, soy estudiante de fonoaudiología, ¿qué recomendaría para una protección lingual para un usuario con síndrome de Down? Creo que pues, era proyección lingual o debe ser. protrusión. Yo creo que producción lingual, me imagino yo. ¿Ah? Sí, Pues bueno, de mi parte, yo vale. utilizo, bueno, tengo un poco de formación en Toctus, entonces uso mucho las técnicas como toda la jerarquía, que nos ayuda a toda la retracción lingual y en realidad me ha funcionado igual, lo complemento con vendaje, ¿verdad? Y me ha dado buen resultado, más que todo en los chiquitillos. Así es. No sé, Álvaro. Sí, yo estoy de acuerdo ahí contigo. Yo creo que hay que ir migrando un poco de las típicas intervenciones que hacemos o que nos enseñan en pregrado. A mí me enseñaron de la misma forma que a lo mejor a Marieta, probablemente, porque somos fonoaudiólogos y creo que efectivamente hoy en día la idea es migrar hacia un concepto más funcional, o sea, trabajar la retracción lingual, pero a través de una función misma. O sea, la jerarquía de la bombilla, de la pajita o del sorbete yo creo que es una muy buena herramienta para trabajar como una rutina diaria y sobre todo también de modificación ambiental. Para la casa creo que es muy buena herramienta. El entrenamiento masticatorio creo que también es una muy buena herramienta para la protrusión lingual. El vendaje complementado con algunos ejercicios puntuales de lengua también. O sea, yo creo que igual se trabaja la lengua directo, pero creo que hay que complementar sí o sí con herramientas más funcionales. Creo que debemos ir más hacia la función. Eso es Ok, mi... ahora la otra pregunta, ¿la tipología de la lengua interfiere en la alimentación o en el habla? Cuando Eso se refiere a tecnología, es como ese tipo de lengua que puede ser como geográfica o cortada, mapeada. He preguntado si la tipología de la lengua. ¿Interfiere en la alimentación o el habla? Ah, perfecto. Bueno, yo creo que ahí sí, claro, habría que puntualizar a qué se refiere con tipología. Yo creo que, a ver, hoy en día en el habla se sabe que efectivamente en relación a las características musculares que ocupa un articulador, sea una estructura en particular, por ejemplo, la lengua, la característica muscular de la lengua no requiere, primero, fuerza, lo que requiere es una contracción isotónica, el cual es una contracción isotónica que lo puede hacer incluso un paciente hipotónico. Por lo tanto, generalmente no requiere una gran cantidad de fuerza en comparación cuando tiene que hacer una propulsión del bolo. Por lo tanto, generalmente en el habla no es algo que va a influir en demasía, a menos que me estemos preguntando por otro cuadro de tipo lingual. Pero hablando Ujú. de fuerza lingual, desde mi punto de vista, efectivamente en el habla no requerimos trabajar fuerza lingual porque efectivamente el tipo de contracción muscular que ocurre en esa función estomatognática no es una fuerza extremadamente. De hecho, la literatura menciona que uno utiliza un 20% aproximadamente
de la fuerza de la lengua para poder hacer una articulación. El 20% no es nada si tú comparas con la fuerza que tiene una lengua. Por tanto, es mínima la fuerza que hacemos. Exacto. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿recomiendan el Z-Vibe para trabajar ejercicios con pacientes pediátricos con parálisis cerebral? Ahí tú, te gusta a ti el Z-Vibe, a ti te gusta el C-Vibe, ¿no? Ajá. ¿La quieres responder tú, Gary, o la respondemos las dos? Bueno, voy yo primero. Dale, dale, dale. Yo sí he usado el Z-Vibe o el C-Vibe en pacientes con parálisis. De hecho, todo va a depender de la intensidad que necesita el niño, ¿verdad? O es lo que yo valoro, la intensidad que necesito poner para trabajar. El C-Vibe tiene como una vibración como estándar. Sin embargo, si el niño necesita una información o un estímulo un poco más fuerte, ya no usaría el C-Vibe. De hecho, bueno, acá he logrado conseguir dos tipos. Uno que es motor y el otro que es como cotidiano. Vamos a ver, yo tengo ahorita este es como el estándar, creo, pero hay uno que es color morado, que es un poco más fuerte. He sentido la vibración un poco más fuerte. Y por ejemplo, en alimentación, en los chicos con parálisis, sí uso el C-Vibe. A veces apagado, a veces encendido, como le digo, depende de lo que yo quiera en este niño. Sí utilizo este tipo de cuchara, que a mí me parece genial porque tiene textura, tiene dos compartimentos totalmente diferentes. Aparte tiene esto, por ejemplo, esto lo uso en chicos con TEA, más que todo los chicos que muerden. Entonces que muerdan acá un rato mientras recibe como la vibración en el orbicular. Entonces, yo, por ejemplo, yo sí he usado el C-Vibe en parálisis, en alimentación y otras, y como preparando la zona intraoral para trabajar ciertos ejercicios miofuncionales. De hecho, no sé, Álvaro. Sí, yo igual lo recomiendo. Yo el C-Vibe es mi herramienta clásica que la tengo y la llevo para todos lados. O sea, lo uso con todos los pacientes generalmente. Más que la patología, yo recomendaría a la colega que hizo la pregunta con parálisis cerebral, con PCI, es que en realidad yo creo que tiene que ver con el aspecto sensorial que uno quiere resaltar a la hora de utilizar el Z-Vibe o el Z-Vibe con el fin motor que tú quieras. Por lo tanto, yo creo que ahí está el punto principal y también el cabezal que utilicemos, porque en realidad yo creo que ahí va a depender bastante del objetivo, principalmente del uso. Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuándo se trabaja la resistencia lingual? ¿En qué dificultades o patologías? Están preguntando. Y, espérame, aquí está. La resistencia a la lengua, yo primero mostrar que la resistencia efectivamente es la habilidad que tiene la lengua en este caso de hacer una contracción muscular a la mitad de su fuerza máxima, o sea, a la mitad de su pic tiene que mantener a la mitad y eso es resistencia. Por lo tanto, la lengua generalmente necesita resistencia en algunos aspectos. Ahora, se sabe que efectivamente en algunas patologías requiere más entrenamiento de resistencia que en otras. Yo creo que el punto principal del entrenamiento de resistencia es saber si estamos haciendo entrenamiento de la resistencia, porque si no tenemos equipos, es difícil entrenar la resistencia. O sea, clínicamente es muy difícil que utilicemos un criterio objetivo de entrenamiento de resistencia, porque generalmente cuando lo hacemos clínico es a fuerza máxima o a fuerza mínima, pero a la mitad es difícil saberlo. Por lo tanto, yo diría que generalmente los entrenamientos de resistencia son complejos de realizar cuando no tenemos equipamiento de por medio. Yo, como utilizo TPS 100 y el IOP, lo hago, lo realizo porque objetivamente lo estoy midiendo. Pero generalmente cuando no tenemos equipo, wow, ahí hay un tema y es complejo, yo diría yo, poder trabajar la resistencia. Porque si ocupas la contracción máxima de la lengua y tratas de mantener el máximo de tiempo en la contracción máxima de la lengua, estás trabajando fuerza y probablemente estás trabajando fatiga. Por lo tanto,
Ahí hay que ver un poco el concepto, creo yo. Esa es mi respuesta, no sé. Bueno, yo le puedo contestar esa pregunta como, bueno, hace un tiempo con Mariana Ferreiro, que vino a Costa Rica, Vale. vimos una formación en ejercicios miofuncionales y ella de hecho nos hablaba, perdón, de tres tipos, de los ejercicios isométricos, isotónicos y Eso sí. isocinéticos. Y en los ejercicios enfocados en la, no la fuerza, sino la resistencia de la lengua, ¿Ya? nos recomendaba, ahorita no recuerdo bien los tiempos, pero sí nos daba como un tipo de fórmula para desde la miofuncional ir fortaleciendo o trabajando este tipo de ejercicio que ella está solicitando. Voy a buscarlo y después lo escribo tal vez en los comentarios o algo así, o dentro de la bibliografía, Sí. lo que ella nos decía, porque sí, sí hay como, tal vez como algo ahorita en ese tiempo que estamos en casa, ¿verdad? Bueno, y los que no tenemos este tipo de implementos, como los que Álvaro decía, podríamos intentar trabajar por lo menos para ir preparando el camino para cuando ya podamos tener como este tipo de implementos, pues trabajarlo más directamente. Yo lo que, sí, no, sí, clínicamente se puede hacer. ¿Ah? Yo, y lo otro que ahí quería mencionar es que eh, yo creo que es importante tener el criterio de un ejercicio fisiológico. O sea, si usan fuerza y el ejercicio es de fuerza, el máximo de repetición es 5 repeticiones, a máximo 8 repeticiones. Pero si es resistencia, el máximo de repetición, tú puedes utilizar 10 repeticiones, incluso 20 repeticiones. El punto principal es que hay que tratar de no pasarse de la contracción máxima, porque el ejercicio de fuerza y resistencia es un ejercicio isométrico como tal, porque es un ejercicio Ujú. estático de la lengua, el cual tiene los dos puntos de origen y iniciación tan estáticos, pero tiene solamente contracción del vientre. Y lo que sí recomiendo es que sobre 10 segundos de mantención sería un ejercicio isométrico de resistencia. Por lo tanto, debiésemos trabajar en mantener la fuerza, pero a la mitad, siempre tratando que sea a la mitad. Ok, Eh, aquí hay otra pregunta que dale. dice, buenas tardes desde Costa Rica, Sí. gracias por la charla. Me- Deseo que me recomienden, tengo un estudiante de año y 8 meses y casi no come, ya que con solo tener la comida en la boca vomita en proyectil. Wow, wow. Bueno, vamos a ver, ¿quién empieza? Usted comienza, Gary. Bueno, me gustaría tal vez saber la condición del estudiante, si hay como algo médico detrás, ¿verdad? Para poder más o menos ubicar la respuesta, porque todo va a depender de la condición del estudiante. En este caso, ¿verdad? No sé, Álvaro, si tiene una respuesta diferente Sí, o necesita más esos datos. yo creo que efectivamente habría que ver si es por algo médico o no. Yo creo que eso es lo primero que habría que descartar. Ahora, si no es por algo médico y es por algo sensorial, habría que ver el tema ahí más sensorial eh, y ver si efectivamente es a causa de alguna alteración mayor versus algún problema efectivamente masticatorio. Ahora, cuando un niño llega a vomitar, ahora yo siempre he dicho que efectivamente cuando hay un problema de alimentación, generalmente lo último que hay que descartar es el problema de la conducta. O sea, primero hay que descartar cosas más orgánicas, cosas más fisiológicas, para llegar recién a una conclusión de que es algo conductual, porque en realidad a veces también tendemos a lo mejor a ir directo a que está vomitando porque a lo mejor él quiere vomitar, ¿te fijas? Yo creo que hay que primero descartar cosas orgánicas, cosas fisiológicas que no estén interfiriendo en este proceso de la alimentación, creo yo, y ver a lo mejor también el diagnóstico de base de ese niño, de ese usuario. La misma compañera dice, él Vale. es un niño prematuro con retraso en el desarrollo. Ah, perfecto. Yo tiendo a trabajar bastante con niños con prematurez, después de, lógicamente, que son dados de alta del hospital. Me da la impresión que puede ser por algo sensorial, ¿ah? O sensorio motor, ¿por qué no? Probablemente sea sensorio motor. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor habría que ver, y esto le sucede con todas las comidas, no come nada.
¿o no? Dice, él mastica, pero deglute y luego vomita. Ah, perfecto. Sí, claro. El... Ahora, puede ser también, que también he visto en algunos chiquitos, es que a veces el proceso masticatorio, como no es del todo correcto, al tragar y al glutir, efectivamente tragan trozos y eso también tiende a tener mayor hiperresponsividad desde el punto de vista posterior, que podría ser una alternativa, no lo sé, pero probablemente sea por ahí, o a lo mejor habría que ver el manejo del bolo, a lo mejor el manejo de la consistencia y a lo mejor ver que no tenga alguna hiperresponsividad que está haciendo que él vomite, ¿no? No sé qué crees tú, Gary. Sí, exacto. Yo me iría también, me inclinaría por esa parte, tal vez ver qué tan efectiva es la masticación que él tiene, porque algunos chicos solo o mascan o trituran, ¿verdad? No hacen una función correcta y pues se pueden ir como piezas un poco grandes que no toleran Efectivamente. y que ya puede llevar a esa respuesta, al vómito. También puede ser que esté, no sé, que tal vez esté quedando por ahí comida en el tracto, tal vez en moléculas o algo así, y pueda provocar ya este reflejo, ¿verdad? El reflejo de vómito para protección. Sí. Bueno, Entonces, también habría que valorar la postura del estudiante en ese momento, cuál es en el momento de la alimentación, y bueno, ya hay todo lo que tiene que ver con sensibilidad intraoral, ver si es tipo o hiperresponsivo, sí. si hay selectividad alimenticia, y ya lo último, como dice Álvaro, si es algo más conductual o de aprendizaje, porque también hay niños que eh, tienen alteraciones en la alimentación por aprendizaje. Mm. Ayer, Entonces, perdón, había una pregunta que se nos había pasado, parece, Gary, que parece que la volvieron a hacer, que dice, ¿cómo se puede aumentar la hiporresponsividad en niños con PC? Esa pregunta, David. Eh, ¿Cómo se puede aumentar la hiporresponsividad? A ver, yo creo que el tema responsabilidad sensorial en un paciente con PCI con hiporresponsividad, eh, yo creo que habría que ver un trabajo también general, o sea, desde el punto de vista del tema motor. Yo creo que también es importante ver también qué escala motora gruesa tiene ese paciente con PCI, o sea, qué gross motor tiene. Yo creo que es muy importante saber eso porque eso también te ayuda un poco al pronóstico, porque en realidad eh, o sea, no todos los pacientes con PCI tienden a tener la misma funcionalidad. Por lo tanto, yo creo que ahí habría que ver si es que el paciente es para rehabilitación o es para compensación. Yo te recomiendo que le puedan aplicar el Gross Motor junto con el EDAX para ver si efectivamente está en un EDAX que puede para rehabilitar o lo más probable es que a lo mejor tengamos que hacer a lo mejor otra conducta que una conducta más de educación o más de estimulación sensorial. Por lo tanto, ahí te recomiendo que a ese paciente con PCI le apliquen el EDAX, que es una escala bien sencilla que la puedas descargar y es la escala para niños con PCI que por lo tanto yo te recomiendo que puedas hacer. de hecho, el trabajar con un cerebro, digamos, dormido o donde las señales o los estímulos se reciben tan bajos, es más difícil, o por lo menos desde mi punto de vista, es más difícil trabajar con un niño hiporresponsivo a trabajar con un niño hiperresponsivo. Es un poco más sencillo educar a un niño a que tolere ciertos estímulos a llevar a un chico a que responda a ciertos estímulos. Claro. Es muy difícil y ahí yo haría, como dice Álvaro, esto es como un trabajo más que todo eh, interdisciplinario, transdisciplinario, habría que trabajar, no sé, con TO, con los kines, a ver qué nos recomienda, porque en mi caso o en mi experiencia no he trabajado con un chico hiperresponsivo. Mm, Siempre la mayoría de los míos son hiperresponsivos. sí.
De hecho, bueno, sí tuve un niño, pero en este caso era TEA, no tenía parálisis, que se mordía su muñeca y tenía todo esto por acá, café, ya había formado como un callo, donde él se mordía fuertemente, constantemente, pero a él no le dolía nada, ¿verdad? Entonces, a la mamá yo le decía que a él no hay que, ¿cómo le digo? Es como una conducta que él necesita realizar para autorregularse. Entonces, no le puedo yo eliminar una conducta que necesita para autorregularse. Lo que vamos a hacer es modificar la conducta. Entonces ya trabajamos con mordedores y todo esto, ¿verdad? Para que ya no se mordiera su brazo, que a nivel social no es tan aceptable, y que mordiera un mordedor que a nivel social es como un poco más tolerable. Pero en ese caso en específico, lo que ella pregunta, pues me quedaría corto con la respuesta. Eso sí, le diría que este es un trabajo de varias especialidades, no solo de los fonos. Yo lo que sí mejor recomendaría, así como cosas como bien domésticas, podría ser la estimulación quimiorreceptora, la estimulación con sabores fuertes, generalmente es un estímulo que aumenta responsividad. La masticación es una función que utiliza mucha propiocepción muscular, sobre todo de músculos que son masticadores, que son músculos fuertes y que tienen generalmente fibras tipo 1. Por lo tanto, la masticación también tiende a ser una función estomatognática que también tiende a aumentar responsividad. Por lo tanto, yo generalmente trabajaría más con estimulación sensorial con gusto, quimiorreceptores, trabajar con sabores fuertes, fuertes pero agradables, tolerables por el usuario. Trabajaría con función masticatoria, porque también aumenta la responsividad en algunos chicos, y trabajaría estimulación táctil profunda también en ese paciente, dependiendo de la zona que ella quiera aumentar la responsividad. Importante sí es saber efectivamente si ese chico con PCI, qué tipo de problema de deglución tiene, porque generalmente el paciente con PCI tiende a tener problemas de deglución, por lo tanto ahí habría que ver si efectivamente puedo trabajar la masticación, si puedo trabajar el gusto fuerte o no, porque va a depender también de la disfagia que tenga, por lo tanto ahí también depende de esas cosas. Ok. Es que me está llegando un mensaje por acá, pero ¿Hay no lo alguna acá? logro. A ver. ¿Cuál era el nombre de las escalas? Eh, ya, ¿Cómo? es una colega que Se me me, estaba se pidiendo me, como se la me corta. autorización para poder estar en el live. ¿Aló? Pero listo. Ajá, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora, Ok. ahora sí te escucho. Se me había perdido. Ok, ¿Qué vamos. cosa que me habías dicho? Estabas aceptando a una colega para que pueda estar dentro de la transmisión. Vale, Hay otra pregunta que dice, mi hijo no tiene la mitad de su lengua. Eh, perfecto. ¿Qué puedo hacer desde casa? ¿Cómo hago para compensar su habla? Bueno, le voy a explicar un poco más. Es una colega que tiene un niño que perdió la mitad de su lengua porque, digamos, en el momento del embarazo, el niño tenía como algo en su boca que le fue presionando la lengua, y en el momento que ya nació tuvieron que retirarlo de su boca y tuvieron que cortar es un poco de la parte anterior Sí, lo vi. de la lengua. Sí, lo vi. Creo que hasta la mitad, Sí, lo creo. vi. Sí, lo vi. ¿Y la madre qué preguntó? Discúlpame que no alcancé a escuchar, que a veces se me pierde un poco. ¿Qué puedo hacer desde casa y cómo hago para compensar su habla? Y el problema es de habla, es fonético, ¿no? Sí, parece. Mm. Eh, Succiona bien el niño. De hecho, yo le pregunté si succionaba el chupón bien, el pecho bien, y me dijo que sí. sí. Yo creo que efectivamente ese paciente puede compensar bastante bien porque por lo menos tiene la mitad del ápice. Yo creo que debe haber sido apical, me da la impresión. Yo vi una imagen de una colega, parece que mostró una lengua y me da la impresión que fue esa. Y de hecho fue una hemilengua, fue la parte derecha de la lengua, si no mal recuerdo. Eh, o sea, teniendo una parte específicamente, no teniendo ningún problema neuromotor, yo creo que efectivamente se puede compensar perfectamente los fonemas linguales o lingualveolares. O sea,
Yo creo que habría que trabajar ahí más que nada en los puntos articulatorios directamente, o cuál punto articulatorio es el que quiere efectivamente la madre, para ver a lo mejor qué actividades podríamos darle para facilitarle o ayudarle en ese ámbito. Eh, no sé qué dices. De hecho, bueno, aquí hay la colega que nos había preguntado sobre lo de la alimentación en Proyectil. ¿Eh? Dice que la mamá le da mucha cantidad de sustitutos nutricional para compensar su déficit nutricional. Ah, yo creo que Bueno, Karen también, una profesora de acá, Karen Conejo, dice que, bueno, da un buen consejo. Han descartado en ese bebé el reflujo también, ¿verdad? Es una de las primeras cosas que hay que ir descartando, puede sí, ser. diagnóstico médico, yo creo que eso es importante. Sí, probablemente Sí. no solamente reflujo, sino que el diagnóstico médico es importante. O sea, descartar las causas orgánicas y fisiológicas que pueden ocurrir en un niño. Yo creo que eso es lo importante. Lo otro que aquí también Diego decía cuál era el nombre de las escalas. Hizo pregunta. No sé si las escalas de las de PC, parece que yo hablé o no, me da la impresión. Es en la escala la Gross Motor, que es la GMFCS, y la escala EDAX, que es la escala para niños con para la habilidad del beber y comer en niños con PCI, que es lo que yo aplico generalmente en la PCI. Y Y también, también la que habíamos hablado, el PEDI-IT, ah, PDI el 10, 10, sí, también. ajá, y el PEDI-IT, el otro, el de Todiré. Sí, también. Yo, ¿sabes qué le recomendaría a la colega del niño de 1 año 8 meses? Que le aplique un PEDI, que le aplique el screening del PEDI y ver cuánto saca. Yo creo que sería una muy buena alternativa para descartar si a lo mejor también una disfagia. En el sentido si hay alguna otra cosa que también podría ser como una primera herramienta. Por lo menos a mí me ha dado muy buenos resultados el PDI a 10. Yo usaba más el PDI a 10 porque todavía no me había llegado el otro instrumento, pero el otro instrumento también anda bastante bien, que es el de Feeding Flock, anda bastante bien ese instrumento. Al, También se le podría recomendar el screening funcional, el que es solo para parálisis. sí, también, efectivamente. También se le puede recomendar el screening funcional de la PC, que anda bastante bien también ese screening. Los únicos problemas, como yo mencionaba en la charla anterior, es que no teníamos las traducciones todavía validadas al español, pero bueno, son cosas puntuales nomás que existen. Ahora, pregunta. Dime. Dice, mi hijo se mete mucho los dedos de la mano en la boca y babea. ¿Qué hago para ayudarlo a dejar? Uf. Yo creo que ahí hay que ver qué tipo de conducta es la que hace llevarse las manos a la boca. Yo creo que eso es lo primero, saber si es porque está en una etapa sensorial, de exploración sensorial con las manos, en el sentido de que se lleva la mano por a lo mejor también por algún problema sensorial de base oral, o también que ocurre en algunos niños que también tienden a tener algunas dificultades también cognitivas que también ocurren en algunos muchachos. Yo creo que ahí hay que hablar también si el babeo es un problema efectivamente porque la mano se la lleva a la boca o efectivamente tiene un déficit de control motor o efectivamente falla o su respuesta motora de la deglución frente a la saliva efectivamente es más lenta. Eh, Voy a ahora, leer, sí, dígame. no, dale, sí, lee. Ok, iba a leer mientras descansamos un poco la voz, Sí, o bueno, usted, los objetivos de lo que es la terapia motora oral. El primero, bueno, es aumentar la conciencia sobre el mecanismo oral y normalizar la sensibilidad táctil oral. efectivamente. Otro es mejorar la precisión de los movimientos volitivos de las estructuras orales para la producción de habla y por eso es que se ha hecho tanto énfasis en esto, que sea algo voluntario y natural, que se vaya enfocada la intervención en ese tipo. Estoy saludando a una colega de Hi Reham, how are you? Es una colega que está en Kuwait, es una fisioterapeuta que hicimos el posgrado junto de deglución y nos está escribiendo desde allá, Kitson, no sé si ves ahí, Kitson está, Sí. ella es de Kuwait y nos está viendo desde allá. No sé si entender, Ah. estamos en español en realidad. Otro objetivo, incrementar la diferenciación de movimientos orales, también porque, bueno, muchos niños no tienen todo ese proceso de la disociación o del control aislado y selectivo.
de los movimientos de cabeza y mandíbula y de cuello y mandíbula y todo ese tipo, ¿verdad? Sí. Y mejorar las habilidades de alimentación y el consumo nutricional y mejorar la producción de los sonidos del habla para maximizar la inteligibilidad, que es otro de las grandes áreas o estrategias que hay que explicar a los padres. Por ejemplo, algunos llegan con una idea, por ejemplo, a mi consulta terapia del lenguaje, que la terapia del lenguaje es como muy pedagógico, porque se ha hecho como un énfasis, ¿verdad?, en este tipo de cosas que los niños tienen que llevar una hoja coloreada o tienen que hacer algo con plastilina bueno, tantas estrategias diferentes. Entonces, me ha tocado en algunas instituciones que he trabajado ir cambiando como esa concepción a los padres y hacerles ver que la terapia no es solo producir el fonema R, sino que va más allá, ¿verdad? Y que ciertos ejercicios que nos ayudan en la alimentación nos ayudan en la producción del habla, o viceversa, los ejercicios que nos ayudan en la producción de habla nos ayudan en la alimentación. Claro. Y que hay otras áreas súper más importantes que ahorita no tienen que ver con motora oral, que tienen que ver más que todo con comunicación, que a veces los papás lleguen y me dicen, es que mi hijo no habla y yo quiero que hable, y entonces ahí donde yo le digo, bueno, a mí me interesa más, si usted me pregunta como terapeuta, me interesa más que se comunique a que hable. Me gustaría más que pudiéramos comprender cuándo le duele la cabeza, cuándo no quiere comida, cuándo quiere que le cambien un pañal, a que me diga, tengo hambre o quiero galleta. Claro. Que no es el tema de ahorita, pero tiene que ver con los objetivos cuando hablamos de que la terapia motora oral mejora, aparte del habla, mejora la alimentación. Sí, sí, claro. Yo creo que, y ahora yo creo que tal como tú ahí viste el tema de los objetivos está perfecto. O sea, el aumentar la conciencia sensorial y el aumentar la respuesta sensorial ayuda a lo motor. O sea, sabemos que el aprendizaje primario es aprendizaje sensorio-motor. O sea, aprendemos un movimiento desde lo sensorial. Por lo tanto, es muy importante aprender desde ahí. Y lo otro es que también tratemos de seguir el tratamiento jerárquico, o sea, tratar de trabajar entrenamiento jerárquico en el sentido de planos de movimiento y control de estructura, o sea, de control de la mandíbula, labios, lengua y viceversa, u otro tipo de movimiento. Ahí está como tú lo vas a mencionar, el tema de la disociación, que es muy importante. Exacto. Trabajamos términos como de disociación, que es la separación de movimientos basado en la estabilidad y adecuada fuerza en uno o más grupos musculares. La graduación también de la segmentación controlada del movimiento a través del espacio, en qué se basa la disociación, y la fijación, que es una postura normal que se usa para compensar la reducida estabilidad que inhibe la movilidad. Que también, bueno, desde el enfoque de motora oral, se da mucho énfasis a la mandíbula, que en muchos momentos se dejó como de lado, ¿verdad? Esta estructura tan importante para para el habla y para la alimentación. Sí, así es. Sí. De hecho, en el momento que llevé la formación en OPT, comprendí, ¿verdad?, esa importancia, porque, o sea, uno sabe cuando estudia que existe la mandíbula y cuál es la función, pero no como la importancia del trabajo Sí. en la práctica. Sí, sí. Uy, quedan 23 segundos, ya se nos va a acabar el Bueno, tiempo, no sé si terminamos y nos volvemos a conectar. porque esto dura una hora, o sea, en la transmisión Y ahí no da. parece que sí, ¿Sí? ¿No? Que yo sepa, ¿o sí? sí, parece 7, 5, 6. Ok, nos volvemos a conectar, listo.